El libro de Ruth, primer capítulo, vamos a leer desde el primer versículo. Por favor, cuando la iglesia vaya llegando allí, me dicen un amén, y yo aquí estoy atento si ya todos llegamos para que iniciemos la lectura. Amén. Mientras que los hermanos van llegando, les voy hablando de la introducción que les estaba comentando ahora. Ruth no era descendiente del pueblo de Israel, pero Dios permitió que formara parte de la historia del pueblo de Israel. Ruth fue una persona importante en la era del pueblo de Israel. Y ya todos nosotros sabemos cuando estudiamos la Biblia que el pueblo de Israel marcó una huella gigante, grande, en la historia de toda la humanidad, de todos los países de esta tierra. Amén. En eso caemos nosotros que estamos aquí en Colombia, que somos colombianos también. Recibimos las bendiciones gracias a lo que pasó en esa época con el pueblo de Israel y a lo que pasó con esta mujer y con el pueblo de Israel. Vamos a leerlo. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y hubo un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab. Regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado el pueblo para darles pan. Su pueblo. Sigamos leyendo desde el versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amén. Amén. Muchas gracias. Por favor, pongámonos cómodos en los asientos para que estudiemos la palabra de Dios que acabamos de leer. Para ponernos primero en contexto, vamos a analizar qué fue lo que nosotros leímos aquí. Ruth, quien es la protagonista, la persona principal en la historia de todo este libro del Antiguo Testamento, como bien lo estaba diciendo ahora, no es una descendiente por grado de consanguinidad del pueblo de Dios. Cuando yo digo pueblo de Dios, hago referencia al pueblo de Israel, porque fue Abraham quien recibió la promesa de Dios y le dijo que iba a ser padre de muchedumbre de gentes, cuando él ya era muy anciano y no había podido tener durante toda su vida hijos con su esposa. Entonces Dios le concedió
lo que le había prometido. Pudo tener a sus hijos, pudo tener a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, y Jacob fue el que fue el patriarca, el padre de los 12 tribus. Y esos son los que nosotros conocemos como el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Así que este es conocido como el pueblo de Dios frente a todas las otras naciones que habitaron en el mundo, porque nos habla la Biblia en el Antiguo Testamento de los moabitas, de los jesuitas y un montón de pueblos que nosotros ya hemos conocido cuando estudiamos. Dios quiso exaltar a esta mujer sabiendo que no era del pueblo de Dios, aunque era una mujer moabita. Dice la palabra que nosotros acabamos de estudiar que era una mujer moabita, es decir, que vivía en el pueblo de los moabitas, cuyo padre, cuyo ancestro, cuyo bisabuelo, tatarabuelo fue un hombre de nombre Moab. Entonces, ellos tenían otras costumbres, otras culturas diferentes a las del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Por eso Dios escogió a una persona para bendecirlo y dijo que iba a estar en toda su descendencia cuidando de que tomaran la cultura que a Dios le agradaba, las costumbres que a Dios le agradaban. Así que Moab no conocían a Dios vivo, al Dios que nosotros conocemos, ¿cierto? El Altísimo, el que vive para siempre. Allá no lo conocían. Ellos rendían adoración a una estatua que ellos mismos fabricaban con sus propias manos, y la estatua que ellos fabricaban la hacían con unos brazos extendidos de esta manera. Y dice la palabra que no solamente a Dios le repugnaba esta idolatría, sino que también la forma en que ellos vivían y lo que hacían con esta idolatría. Ellos adoraban a esa estatua que ellos fabricaban, a la cual ellos mismos llamaban Quemos. Era el dios, era el ídolo de ellos. Y a pesar de que ellos nunca habían visto así manifestaciones como las que nosotros vemos de parte de nuestro Dios, aún así ellos ministraban unas reuniones, ellos ministraban a unas personas para que se consagraran durante toda su vida solamente a ese ídolo Quemos. Y eso no es lo peor de todo. ¿Saben qué hacían ellos con sus hijos? Ellos dedicaban a los hijos de ese pueblo, a los más sanos y a los más hermosos, especialmente las niñas, supuestamente a dedicarla a ese dios, a ese ídolo Quemos. Entonces, la estatua tenía los brazos así extendidos y ellos colocaban amarrados allí a sus hijos para que no pudieran, cuando empezaran a sentir el dolor, no empezaran a correr ni a irse de allí. Los amarraban y los ponían sobre los brazos de esta estatua y allí le prendían candela, les prendían fuego y los quemaban. Estos eran los sacrificios que ellos le hacían a ese ídolo que ellos tenían. Y nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que a Dios no le agrada eso. Mire lo que dice en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Voy a leerlo acá. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primer libro de Reyes 11, versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Nótese que aquí Dios nos está contando lo que hizo Salomón. Mire que Salomón, con toda la sabiduría que Dios le dio, buscó un camino equivocado, porque estamos hablando de quien Dios utilizó con toda la sabiduría para que escribiera los salmos, el rey David, ¿cierto? El rey David, el hijo del rey David, Dios le dio mucha sabiduría, y le dio sabiduría para que gobernara sobre muchas naciones. ¿Por qué? Porque ellos tenían paz y las otras naciones venían a ser mercaderes. Y de esa manera decía la misma historia, la misma Biblia nos cuenta que él era el hombre más rico, el rey más rico, que el mismo Jesús nos dice, ningún rey se ha vestido como se vistió Salomón, ni los lirios del campo. Así que nosotros vamos a entender algo. Si Salomón, con toda la sabiduría que tenía, se desvió y empezó a hacer lo abominable delante de los ojos del Señor, porque aquí dice, un lugar alto construyó para Quemos, ídolo abominable. ¿Usted sabe lo que significa la palabra abominable? No es como cuando nosotros escuchábamos de niños, porque cuando yo escuchaba de niño el cuento del abominable hombre de las nieves, yo me imaginaba que abominable significaba grande y fuerte, o sea que el grande y fuerte hombre de las nieves. Pero cuando nosotros buscamos en diccionario lo que significa la palabra abominable, realmente la palabra abominable significa algo, perdonen la expresión, algo feo, algo asqueroso.
Eso es lo que significa abominable. Y dice que es abominable para Dios esto que ellos hacían, esta idolatría. Pero ¿por qué Salomón lo hizo? Porque Salomón se dio rienda suelta a tener muchas esposas y empezó a concederles a estas esposas de yugo desigual de otros pueblos, concederles que pudieran levantar entonces altares. Y mire que lo hizo frente a la ciudad de Jerusalén, frente a la ciudad santa lo hizo todavía. No hacía sino construir altares para esos ídolos. Y volviendo entonces al contexto de la palabra, Quemos es el Dios, es el ídolo abominable de este pueblo de Moab. Y mire que Dios se ha agradado de mostrarnos a nosotros hoy, después de tantos años, que podamos aprender acerca de una mujer que nació y que creció con la cultura de un pueblo donde adoraban un ídolo, donde entregaban a los muchachos, a las muchachas muy jovencitas, a quemarlos en pos de ese ídolo. Y también nos cuenta la Biblia más adelante que hacían otras cosas horribles. Y por eso Dios los había desechado muchas veces. Porque Dios llegaba, como cuando llega a un pueblo, ¿cierto? Llega a una casa, llega a una familia. Dios llega con su palabra, con amor, a hablarnos a nosotros. Pero aquel que quiera vivir en rebeldía, Dios no lo puede obligar a buscar su camino. Pero esta mujer, que nosotros estudiamos hoy, que estamos leyendo acerca de la vida de ella, vemos que Dios puso gracia en lo que ella vivió. ¿Por qué? Porque lo que ella hizo agradó a los ojos de Dios. Amén. Y nosotros vamos a aprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque ella, ¿qué puso por delante? Puso por delante el Dios verdadero. Se dio la oportunidad de conocer el verdadero Dios, que se lo habrán presentado su esposo, el esposo de ella que ya murió. Aquí dice entonces, según lo que nosotros estamos leyendo, que ya era viuda. Así que nos sigue contando la Biblia que este pueblo dedicaba a sus hijos de esta manera. Leímos nosotros en el primer versículo de Ruth que es en la época de los jueces. Así que vamos a contextualizar lo que nosotros leímos. En la época de los jueces, es decir, estamos hablando justamente unos años después de que fallece Moisés. Estamos hablando de que el pueblo entonces se alejaba de Dios 40 años y volvía a los pies de Dios otros 40 años. Y así pasaba varias veces 40 años, o sea que podemos calcular cerca de unos 300 o 400 años después de Moisés. Y estas personas entonces, dice la Biblia, que vivían en esa época con las costumbres y con lo que Dios le había ordenado. Y dice, un varón de Belén, lo que nosotros empezamos por leer, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y como hubo hambre en la tierra, mire lo que nos muestra. Un varón de Belén, nos muestra de un varón de Belén. Ustedes saben que la palabra varón hace referencia a una persona de sexo masculino, un hombre, pero que no solamente sea un hombre, sino que sea un hombre que conoce al Dios, que conoce a Dios. Un hombre, un varón significa que puede ser la mano derecha. Por eso hablamos nosotros del varón del rey, del varón de Dios. Y saben ustedes que varón significa prácticamente lo que estamos diciendo. Así que veamos, un varón, ¿de dónde era este varón? Leemos de Belén. Un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. La pregunta es, ¿por qué se fueron? Dice en el mismo versículo que hubo hambre en toda la tierra, ¿cierto? En el pueblo donde ellos vivían, en Belén, hubo hambre. ¿Y ustedes saben lo que significa Belén? En la misma Biblia nosotros encontramos que Belén es el nombre de una ciudad y que ese nombre tiene un significado. Mire, significa ciudad del pan. ¿Por qué? Porque es que allí abundaba el alimento y nunca escaseaba, nunca faltaba la comida. Siempre había prosperidad allí para los que allí moraban. Y nosotros entonces hemos entendido aquí que en esa ciudad donde nunca faltaba el alimento, llegó un momento, una época, unos días en que era necesario que hubiera un poco de escasez. Hagamos una pequeña pausa ahí para que reflexionemos acerca de los nombres de estas personas. Nosotros entendimos y leímos que este varón se llama Elimelec. ¿Cómo se llama? Elimelec. Y todos estos nombres tienen significados. Mire, Elimelec tiene un nombre y nosotros lo encontramos cuando buscamos en diccionarios bíblicos y encontramos las citas donde nosotros aprendemos. Elimelec significa Dios es mi rey. Amén. Por eso es que este hombre lo llama la Biblia un varón. Porque él reconocía a Dios y confiaba en Dios y no perdía su fe en Dios, que
que cometió un error y cometió una mala decisión, lo vamos a ver ahora. Porque lo que vamos a estudiar hoy es acerca de las malas decisiones y las buenas decisiones. Eso es lo que vamos a aprender hoy por medio de la palabra de Dios. Así que este hombre tomó una mala decisión y ahora lo vamos a ver. ¿Y su mujer cómo se llamaba? Noemí, la que quedó viuda después. Y Noemí significa, tiene un significado, Noemí significa dulce. Eso es lo que significa Noemí, dulce. Es decir, cuando la bautizaron, cuando le pusieron cuando la presentaron, perdón, cuando ella nació le pusieron el nombre, entonces le pusieron por un nombre dulce y prácticamente podríamos nosotros decir que marcaron su vida con eso. Porque muchas veces nosotros decimos cosas cuando estamos discutiendo con alguien, con los hijos, y nosotros les decimos, usted es un mentiroso, usted es muy desobediente, usted es muy malcriado. Prácticamente los estamos atando y cerrando a que ellos sigan siendo atados, desobedientes y malcriados. Debemos dejar de pronunciar esas cosas. Eso se llama maldecir. Aprendemos nosotros por medio de la palabra del Señor. No hagamos maldiciones, no las lancemos en contra de nadie. Las palabras tienen poder y lo hemos estudiado muchas veces en la Biblia. Sus dos hijos, ¿cómo se llamaban? Malón y Kelión. Ustedes me podrán decir fácilmente que lo más obvio es de que Malón significaba entonces que era malo y Kelión entonces que era peleón, pero no. Es muy parecido, pero no. Resulta que Malón significa enfermizo. Ahora, si nosotros comprendemos el significado de una palabra esta de un nombre, pues no deberíamos ponerle un nombre semejante a este, ¿cierto? ¿Cómo voy a ponerle un nombre a mi hijo y tú te vas a llamar enfermizo o enfermo? Pues suena muy feo, pero resulta que para esta época era muy común hacerlo. Ellos escogían el nombre por un significado. En cambio nosotros hoy en día en nuestra cultura, digámoslo aquí en Colombia porque aquí estamos viviendo, cuando vamos a ponerle un nombre a nuestros hijos, nosotros ¿cómo lo buscamos? Pues primero empezamos a buscar una lista larga de nombres, ¿cierto? Y empezamos a escribirlos en una hoja, a veces lo hacemos así, y miramos cuál suena más bonito y cuál está más de moda en nuestra época. Solamente nos ha interesado eso muchas veces. No nos hemos preocupado por saber qué significa y por qué se ha puesto este nombre y por qué entonces nosotros se lo pondríamos. Ustedes sí han escuchado en películas muchas veces que hablan de los indios, y entonces que le ponen el nombre a un indio, al bebé de un indio, y le dicen, tú te llamas Luz de Medianoche, y así se llama el indiecito, y creció llamándose, Dios te bendiga, papi, entre, mi amor, tranquilo, entre, siga. Tóquele ahí. Papi, estamos en el culto, entre, ahorita hablamos. Entonces, nosotros escogemos el nombre porque nos guste, porque parece bonito, pero en esta época, en esta cultura, lo hacían era porque tenía un significado. Miren lo que significaba también Kelión, el otro de los hijos de Elimelec. Kelión significaba lánguido. De pronto lánguido no lo asemejamos bien en nuestro conocimiento para recordar, pero si nosotros buscamos en el diccionario su sinónimo es langaruto. Entonces mire cómo se llamaban entonces sus hijos, enfermo o enfermizo y langaruto o flacuchento. Y nosotros ¿qué encontramos entonces? Todos estos se murieron. Los dos hijos se murieron cuando fueron a vivir, y dice la Biblia que fueron a vivir 10 años allá en la tierra de Moab. Y entonces ¿quiénes quedaron? Quedaron las 3 mujeres solas. Así que después de ver que los nombres sí tienen un significado en esta época y en la Biblia, sigamos adelante. Aprendemos entonces que es importante que nosotros investiguemos para poner nombres, que no hagamos ataduras con nuestras palabras. Ahora yo digo una cosa, si de pronto usted se da cuenta que el nombre que usted tiene, o el nombre de uno de los hijos que usted le puso, resulta ser algo que no es muy positivo, que digamos, pues yo le recomendaría entonces que no se meta por ahí, ya lo que pasó, pasó, no le explique mucho pues a los suyos, porque de pronto se ponen a pensar mucho en eso y de pronto no van a dormir tranquilos. Por ejemplo, si alguien tiene un nombre que significa muerte, mamá, pero es que usted me puso a mí un nombre que significa muerte. Muchas veces esto lo puede hasta frustrar. Y pueden pensar tanto en eso, que de ahí en adelante pueden buscar las cosas que tengan que ver con la muerte, satanismo y cosas así semejantes. Ya lo que pasó, pasó, y lo que lo hicimos sin saber fue porque no lo sabíamos. Y como siempre en los pies de Cristo, borrón y cuenta nueva. Amén. Bueno, entonces sabemos entonces que ellos se fueron de Belén porque había escasez de alimento. Las cosechas en aquella tierra fueron bendecidas por Dios. Fueron bendecidas por Dios. En muchas ocasiones nosotros trabajamos y tenemos provisión, pero llega un momento en que hay la necesidad en nuestra casa
Y no nos acordamos que siempre hemos sido bendecidos por Dios, ¿cierto? Y vamos buscando las oportunidades que nosotros encontremos, las primeras que nosotros veamos. Porque sabemos entonces que esta ciudad se llamaba Belén porque era la ciudad del pan. De entre los pueblos que habían en el pueblo de Israel, ese era el más prosperado con todo el alimento. Siempre había alimento allí. Y dice la palabra cuando nosotros estamos estudiando, entonces que murió Elimelech después de que estaban viviendo allá, dejando viuda a Noemí con sus 2 hijos. Vamos en el orden. Y sus hijos cogieron para sí allá de entre las mujeres de esa cultura, esas mujeres que aprendieron a adorar ese ídolo, esas mujeres que veían muy normal que sacrificaran a las niñas y a los niños, esas mujeres que veían muy normal arrodillarse frente a una estatua que ellos habían fabricado con sus propias manos, cogieron de esas mujeres para sí esposas. Y dice entonces que una de las esposas de ellas se llamaba Orfa y que la otra se llamaba Ruth. Aquí es donde entra Ruth a formar parte de esta historia. ¿Y qué significa el nombre de estas mujeres? Miren, cuando buscamos en la Biblia entonces encontramos que Orfa significa orgullosa, altiva o cosas semejantes a esta. Y cuando nosotros buscamos qué es lo que significa Ruth, significa amiga fiel o persona fiel. Eso es lo que significa Ruth. Bueno, yo hago una reflexión. ¿Será que cuando nosotros observamos que le pusieron por nombres siendo unos bebés, o cuando ni siquiera habían nacido, ellos sabían lo que iba a pasar en toda su vida? Ellos se imaginaban, es decir, Dios les permitió conocer el futuro. No, pues esta bebé resulta que va a ser mal genial, le voy a poner un nombre, después nombre le voy a poner mal genio. ¿Será que esas personas sabían lo que iba a pasar con Orfa, con Ruth y con los hijos de Elimelech? No, no sabían. Pero miren que es directamente proporcional el nombre que ellos tenían a las cosas que ellos vivieron y al carácter que ellos desarrollaron. Lo que nosotros determinemos para nuestros hijos con palabra, eso serán. Y si las palabras tienen poder, entonces vamos a darle la bendición a nuestros hijos todos los días, que les vaya bien. Vamos a decirle cuando sean desobedientes, vea, usted es un niño muy obediente y eso no le agrada a Dios. Y como usted es obediente, usted no va a volver a hacer eso, y conversamos con ellos. Que no hay que decir mentiras, no les digamos que usted es muy mentiroso porque ellos se van a quedar muy mentirosos. Hay que decirles, vea mi amor, usted no es mentirosa, usted no es mentirosa. Entonces, ¿por qué se comporta de esta manera si usted no es mentirosa? ¿Por qué busca el mal si usted sabe que es mal camino? Bueno, y todo lo que lleva eso de ahí para atrás. Comprendiendo esto, entonces nosotros seguimos. Lo que estoy haciendo es un contexto acerca de la historia que nosotros acabamos de leer, para luego seguirnos en el aprendizaje de la palabra. Después de esto, ellos vivieron 10 años allá. Luego murieron los 2 hijos de Elimelech. Por lo tanto, quedaron entonces solas Noemí y sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Dice la Biblia que llegaron noticias cuando ellas estaban viviendo solas allá, que llegaron noticias de que Dios había visitado, dice que Jehová había visitado la tierra de Belén. Y cuando dice eso, nos dice entonces que Dios había bendecido con bastante cosecha, con abundancia cosecha, allá en la ciudad donde ella venía, donde ella tenía su familia, porque Noemí se quedó sola y solamente se quedó entonces con 2 nueras moabitas. Y por lo que nosotros podemos comprender en la historia de la Biblia, pues se llevaron muy bien. La relación que tenían ellas era muy cerrada, pues que Noemí no tenía más a quien llegar. Y estas 2 mujeres se quedaron viudas, es decir que o tenían la esperanza de casarse con los hermanos de los finados, de quienes ya habían fallecido, según la cultura del pueblo de Israel, y vamos a hablar de eso ahorita. ¿Qué hizo entonces Noemí cuando escuchó que allá sí había bastante alimento? ¿Por qué se fueron ellos de la tierra de Belén? Se fueron porque escaseaba el alimento, ¿cierto? Porque escaseaba el alimento se fueron. Y ahora que escucharon que otra vez hay alimento, que hay cosecha, era la cebada la que estaban cosechando en esa época. Y según lo que dice la Biblia, era a principios de mayo. Había abundante cosecha de cebada. Noemí toma la determinación de decirle a sus nueras, yo me voy a devolver para mi tierra. Y sus nueras entonces deciden seguirla. Y ya prácticamente podríamos decir que a mitad del camino, porque la Biblia no nos especifica si ya habían avanzado hasta la mitad, o ya casi iban a llegar al pueblo de Israel, o si apenas habían acabado de salir de Moab. Pero la Biblia nos dice entonces que Noemí recapacita y piensa que lo mejor para ella es volver a su pueblo y a su tierra, porque allá tiene a sus parientes. Pues se quedó sola sin esposo. Y piensa entonces en esas 2 muchachas, sus nueras, y les dice,
Vaya, devuélvanse entonces ustedes para su tierra, consigan esposos ustedes allá. Bien saben que yo soy ya muy anciana, yo soy muy viejita prácticamente, tengo mucha edad y no tengo capacidad de concebir. Y aún si tuviera la esperanza, y si yo tuviera un esposo, porque tampoco lo tengo, si yo tuviera un esposo y quedaran en embarazo, ¿ustedes esperarían todos esos años para que ellos crecieran y se casaran con ellos? Y esto lo dice ella cuando está orando por sus nueras, porque dice que ella oró por ellas y después las despidió. ¿Por qué estaban tristes esta mujer y las otras mujeres? Nosotros entendamos algo muy importante, porque cuando nosotros leemos acerca de una viuda, nosotros nos imaginamos cómo vive una viuda en el 2016, en nuestra época. Pero vámonos entonces a trasladar a estos años y vamos a comprender algo muy importante. Y una viuda, para que una mujer fuera viuda, eso significaba, simbolizaba o era sinónimo de pobreza, de soledad y de desprecio. ¿Por qué? Porque es que a las viudas no las querían por ninguna parte, las despreciaban. Recuerden ustedes que en esta cultura era tan importante que una mujer llegara virgen al matrimonio. Así que una viuda ya había tenido esposo, ya había tenido vida, ya la había desechado, ya no la querían, ya querían eran jovencitas, niñas, es decir, regalitos para recién desempacar, pero ya una mujer con experiencia que haya tenido su esposo no le interesaba a nadie, y la despreciaban, y resulta que las herencias y los bienes que daban era para los hombres prácticamente, las mujeres casi no tenían parte ni arte allí. Por eso cuando Jesús vino a enseñarnos, nos explicó también que era importante acordarse de las viudas, que le dieran de las herencias que necesitaban las viudas, del alimento, que nunca se olvidaran de ellas, que les dieran la mano. Por eso es que nosotros vemos en la palabra que el Señor nos llama acerca de las viudas en ese comportamiento. Y ser viuda significaba ser pobre entonces, significaba tener soledad. Ahora, yo les digo una cosa, se juntaron la necesidad con el hambre y con la angustia. ¿Por qué? Porque Noemí queda viuda y sus dos nueras también, lo que es Orfa y lo que es Ruth, también quedan viudas. ¿Qué esperanzas tienen? Y Noemí cuando ora por ellas y les dice entonces que se vuelvan, les dice que no va a poder tener otros hijos, que ya no tiene más hijos, ya no tenga más esperanza. De pronto estas mujeres guardaban la esperanza, llegar al pueblo donde ella tenía toda su familia y encontrar entonces otros hijos que ella hubiera tenido antes, para poder casarse con ellos. Pero ella les dice, de una vez, acaba con su esperanza y les dice, no se hagan ilusiones porque allá yo no tengo más hijos, y yo ya no puedo darle más hijos para que se casen con ustedes. Más bien vayan para su tierra, sigan adorando a su dios Moab, sigan con su idolatría, con sus costumbres, y vayan, busquen allá para que consigan, de pronto allá consigan sus esposos, consigan marido allá. Y después de que pasa esto, cuando ellas le insistieron, porque ellas le siguen insistiendo, que sí la quieren acompañar, Noemí les aclara que no tenía más y no tenía cómo bendecirlas. Entendamos también algo muy importante. Cuando el esposo de una mujer fallecía, casi que era obligación del hermano del esposo que falleció, es decir, del hermano del finado, casi que era obligación casarse con aquella mujer. Y si él había muerto y no le había dado hijos a esta mujer, entonces el hermano tenía casi que la obligación de casarse con ella, pero conservar el apellido del hermano, o el nombre del hermano, más no el nombre de él. Y los hijos que él tuviera con la que era su nuera, perdón, su cuñada, entonces heredaban la herencia como hijos del fallecido, mas no como hijos de quien le está dando su paternidad. Así que si el que le está dando la paternidad tiene unas riquezas, unas haciendas, esa herencia pasa a ser más de ese muchacho que es, o que viene siendo, de los hijos de esa mujer y del esposo que ya falleció, y si él tenía hijos antes, tienen una menor cantidad de herencia. Así que entendamos lo que significaba la responsabilidad, que significaba también casarse con la viuda. Y leamos entonces en el versículo 14 donde nos dice también, nosotros acabamos de leer, ya que estamos contextualizando, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Aquí entonces Orfa ya no insiste más, y ella con mucha tristeza se despide y se va para su tierra. De verdad que ella se resignó. Pero Ruth hizo algo muy diferente. Volvámoslo a leer. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Pero respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres,
iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo estoy convencido de que estas palabras de esta mujer fueron tan certeras, porque aquí en el siguiente versículo dice que Noemí la vio tan convencida y tan cerrada en lo que estaba decidiendo que no le insistió más. Y yo estoy convencido que no fue Noemí la única que escuchó esta determinación de Ruth. Yo estoy convencido de que estas palabras llegaron y retumbaron también en los oídos de nuestro Dios el Altísimo cuando ella dice, y tu Dios será mi Dios. Porque en ese momento ella estaba renunciando a todo lo que habían enseñado desde la niñez, a todas las costumbres que le habían entregado sus padres, porque empezó a conocer que realmente el Dios que adoraba Noemí era un Dios verdadero que se manifestaba y que amaba con gran poder. Así que estoy convencido de que estas palabras llegaron y retumbaron en los oídos de Dios, tanto así para que Dios cuidara su camino de ahí en adelante y le diera grandes bendiciones. Esa fue una decisión muy acertada que tomó Ruth, tan acertada que la bendijo con... No me le voy a adelantar, vamos despacio más bien. Vamos despacio. Así que yo quiero que aprendamos algo muy importante hoy en lo que hemos leído. Hice un pequeño resumen, es para que todos entremos en contexto de la historia de Ruth y de lo que acabamos de leer. Porque a veces leemos tan rápido y tan velozmente la Biblia que no podemos comprender los pequeños detalles con los cuales nosotros pasamos y seguimos derecho. Vamos a aprender entonces hoy las buenas y las malas decisiones. Amén. Miren entonces la decisión que tomó Elimelech. Ya me puedo devolver y avanzar y vamos entonces a movernos en medio de esta escritura, porque ya todos estamos contextualizados. ¿Qué decisión tomó Elimelech cuando hubo necesidad en su tierra y en su casa? Dice la Biblia entonces que vivían en la ciudad donde abundaba el pan, y solamente porque en unos días faltó el alimento, y no dice que se morían de hambre. Leemos en la Biblia solamente porque escaseaba el alimento. Es decir, porque estaban acostumbrados todos los días a vivir en riquezas y en comodidad y que no les faltara nada. Y solamente porque en un tiempito empezó a escasear, solamente a escasear el alimento, a escasear las comodidades, a escasear la riqueza que ellos tenían. Solamente por eso entonces tomó la decisión de irse a la tierra de Moab. Seguramente a él le dijeron, allá en la tierra de los moabitas, las cosechas son abundantes. Vete para allá. Porque nosotros, a decir verdad, todo el mundo cuando encontramos personas que nos salen a la calle y le contamos a alguien de un problema, de una situación que estamos viviendo, estoy seguro que todas las personas a las cuales nosotros nos encontremos, de esas personas vamos a recibir un consejo, ¿cierto? Siempre vamos a recibir un consejo. Las personas van a hablar, pero el problema es que van a hablar en su propia carne, en su debilidad, en la sabiduría que tienen, en lo que han aprendido y en el punto de vista que tengan. Y nos van a decir entonces, hágale, váyase para allá. Usted piensa hacer esto, hágale, hágalo. Usted lo piensa hacer, no lo haga, pero esas decisiones no son sabias. Esa consejería no es sabia. Y Elimelech tomó entonces la más fácil. Me voy entonces con mi esposa y me voy a vivir allá, con los 2 hijos. Y se fue con su esposa y con sus 2 hijos para esa otra tierra. Y digo para esa otra tierra porque es que en la tierra donde él vivía con su familia, ellos se congregaban. Y no digo en el templo porque no había sido construido el gran templo de Dios, pero sí ellos se congregaban para repasar la ley de Moisés. Porque estamos hablando en la época de los jueces. Y esos eran los mandamientos de Dios. Y ellos abrían los pergaminos en las sinagogas y allí se enseñaban cada uno de ellos en la palabra de Dios. Es decir, hacían una congregación, hacían un culto al Dios Altísimo, a Jehová Dios, al Dios que nosotros conocemos. Pero decidió irse para esa otra tierra y allá obviamente no iba a encontrar dónde congregarse. Allá no iba a encontrar dónde adorar a Dios. Posiblemente allá doblaba rodillas y se acordaba de Dios, que es lo más seguro que haya pasado. Pero seguía rodeado de otra cultura completamente diferente y se arriesgó a que sus hijos conocieran mujeres y se casaran con ellas, mujeres que se acostumbraron a adorar otros dioses falsos y prácticamente se arriesgaron a que le pasara algo parecido a lo que vivió Sansón. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pasó a Sansón? Que lo encontramos también 2 libros atrás en los jueces. Sansón, que fue instruido para casarse únicamente con mujeres del mismo pueblo, fue a buscar mujeres filisteas. Y esa fue la desgracia más grande para su vida, porque esas mujeres tenían otra cultura y no adoraban a Dios Altísimo, no lo conocían ni siquiera, ni les interesaba conocerlo. Esa fue la maldición para él. ¿Por qué?
Por causa de esa decisión, prácticamente le sacaron los ojos después, ¿cierto? Lo encadenaron y lo tuvieron como esclavo. Volvemos otra vez entonces a la historia de Elimelec. Este hombre tomó una mala decisión. Y en esa mala decisión no solamente fue él solo, él arrastró a su familia, arrastró a los suyos. Pero como todo y como siempre, cuando nos encomendamos a Dios, Dios hace que cualquier maldición que parezca frente a sí nuestros ojos sea convertido por el Dios Altísimo en una bendición grande. Así como pasó con José. Cierto que José vivió muchos años como esclavo en Egipto y preso, y lo acusaban de haber hecho algo que no hizo. Pero ¿qué hizo Dios? Transformó todo de maldición para bendición, porque cuando sus hermanos le pidieron perdón muchos años después, José les dijo: no se preocupen, porque he entendido que esto que parecía una maldición, Dios lo ha transformado para bendición, para que haya alimento a todo el pueblo de la casa de mi Padre. Así que sigamos estudiando la palabra desde esa perspectiva. Vamos a ver acerca de las malas decisiones y las buenas decisiones. Vamos a estudiar primero acerca de las malas decisiones. Yo he visto personalmente, es decir, en mi vida, con testimonio, he visto que de familias se han destruido por tomar malas decisiones. Empresas se han caído por tomar malas decisiones. Yo recuerdo mucho cuando yo era niño, en la misma cuadra en la ciudad de Cali donde yo crecía, allí vivía, pues aparte de muchas familias, un amiguito que por cierto era un poco menor que yo, y él tenía su familia, y él vivía con sus padres. Pero resulta que sus padres tomaron malas decisiones. La madre de él tomó la decisión porque vio que necesitaba más dinero, más recursos económicos. Tomó la decisión de irse a trabajar a España con la firme intención de darle un mejor futuro a sus hijos, porque eran 2 niños, eran 3, sino que ellos eran los más pequeños y otra mayor ya era más grande. Con la firme intención de darle una mejor vida a sus hijos. Y eso lo repetía muchas veces, que iba a hacer ese sacrificio por los suyos, por su familia. Pero ¿saben qué sucedió después de muchos años? Se quedó prácticamente hasta que sus hijos crecieron y llegaron a la edad adulta. Se creció trabajando allá y venía muy de vez en cuando, un fin de semana, así mucho una semana a visitar y se iba. Eso sí, ¿para qué? Siempre mandaba el cheque, mandaba mucha plata siempre y tenían dinero. Pero yo pregunto si eso fue lo mejor, si realmente les estaba asegurando una prosperidad a sus hijos. Déjenme contarles que estos muchachos, en ese dolor de ausencia de sus padres, porque se separaron, porque su madre vivía lejos y ellos se quedaron viviendo con su abuelita, en ese dolor de ausencia que no pudieron superar, se entregaron a las drogas los 2 pequeños. Y eso fue lo que yo viví. Durante mi crecimiento yo los observé. Y muchas veces me acercaba a aconsejarlos, pero podía más el dolor y el vacío que tenían dentro de su corazón. Y esa decisión que tomó realmente no era para que tuviera una mejor vida a sus hijos, era para que pronto ella tuviera otras comodidades. Pero es que lo material no lo es todo. Nosotros debemos buscar la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios no tenemos nada. Podríamos tener todas las riquezas del mundo. ¿Cuántos magnates, cuántos ricos multimillonarios dicen y afirman que su plata no los puede sanar de una enfermedad terrible que les cae? ¿Cuántos no les cae una desgracia y dicen que ni siquiera toda la plata que ellos tienen puede devolverles la felicidad? Así que tengamos muy presente que a la hora de tomar decisiones tenemos que aprender a tomar decisiones, porque podemos equivocarnos. Otro caso también de los muchos que yo he visto durante toda mi vida, es una compañera que estudió conmigo bachiller y nos graduamos juntos en la ciudad de Cali, y resulta que ella en bachiller conoció al que iba a ser su esposo. Se volvieron novios y se amaban y se expresaban tanto amor y se escribían cartas diciéndose que nunca se iban a olvidar, que nunca iban a enfriar ese amor, que iban a permanecer juntos hasta la muerte. Y verdaderamente ellos se dieron mucho amor y vivieron. Yo me acuerdo que cuando llevaban cerca de los 5 o 6 años de matrimonio, ellos habían decidido seguir sin tener hijos porque querían
tener estabilidad económica, comprar casa y tener de pronto también un vehículo, tener el dinero suficiente para pagarle los estudios en lugares privilegiados. Y todo esto lo resumían diciendo, es que hasta que no estemos seguros de que le vamos a dar la vida que se merece, un mejor futuro para nuestros hijos, no vamos a tener hijos todavía. Y sucedió entonces que después de 6 años, ella queda en embarazo, porque decidieron que aunque que todavía no tenían lo que ellos esperaban, pagaban arrendo y muchas cosas, y los dos tenían que trabajar para sustentarse, pues ella queda en embarazo. Pero resulta que cuando la niña, porque nació fue una niña, cuando nació la niña, y la niña tenía así mucho, me acuerdo bien, tenía así mucho, 1 añito de vida, ellos tomaron la terrible decisión de separarse, de acabar con ese matrimonio. Y esto me lleva a mí a meditar y recapacitar, ¿se cumplió lo que ellos estaban planeando? ¿Será que le garantizaron una mejor vida a esa pequeña? ¿Le garantizaron un hogar estable como ellos decían? Es que nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en las cosas materiales, porque allí no están los propósitos de Dios. Debemos poner nuestra mirada en el amor, en la comunión, en todo lo que Dios nos ha enseñado. ¿Acaso los hijos no están mejor con sus 2 padres? Con los 2. Y no les cuento porque no tengo más tiempo de otros compañeritos que tuve que crecieron conmigo. Otros que hoy en día ya están muertos, pero no por muerte natural, porque murieron baleados, apuñalados, con sobredosis. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué buscaban ese camino? Porque ellos no se podían sentir bien. Y no siempre tiene que ser la separación de los padres. Hay muchas cosas que le pueden quitar la tranquilidad a los pequeños, a los niños. Ellos necesitan de tanto afecto y de tanto cuidado, que nadie, recuerden, nadie que no sea los padres les va a tener la misma paciencia y el mismo amor y la misma entrega. Así que tengamos presente que a la hora de tomar decisiones, si nos equivocamos, las consecuencias no se van a ver el día de mañana, ni a los 2 días, ni a la siguiente semana. Las consecuencias se van a ver mucho tiempo después, cuando ya no tenemos nada que hacer para remediarlo. Solamente queda lamentarnos y tratar de no volver a equivocarnos. Pero si podemos tener la oportunidad de pensar antes de actuar, hagámoslo. Hagámoslo si estamos comprendiendo que realmente afecta nuestras vidas y puede afectar la vida de las personas que están detrás de nosotros, si nosotros vamos como punta de lanza. Miren que Elimelec tomó una decisión y se fue porque había escasez. Cuando nosotros estábamos leyendo ahorita que Noemí escuchó entonces que Dios había visitado la tierra de Belén y lo había bendecido con grandes cosechas, tomó la decisión entonces de partir con sus 2 nueras para Belén. Yo pregunto, si esto pasó, significa que las personas que no se fueron como Elimelec no murieron de hambre, ¿cierto que no? Si esto pasó es porque hay gente, mucha gente se quedó trabajando allí, al lado de los suyos, no solamente con su esposa y sus pequeños, sino además con su pueblo, con sus costumbres, con su protección, con su natalidad. Y nosotros debemos aferrarnos a Dios cuando haya escasez, pero con amor y por amor de Dios. Siempre pidámosle el amor de Dios. Algo que yo acostumbraba cuando vivía en Cali era pedirle a Dios las bendiciones y su amor. ¿Por qué? Porque Dios me lo hizo comprender a mí, así de esa manera. Yo no digo que todos tienen que pensar o hacer o hablar de la misma manera, pero yo les cuento mis testimonios. Dios me lo hizo aprender a mí personalmente de esta manera. Y cuando yo veía necesidad, cuando yo veía que no tenía la provisión, cuando necesitaba algo material, para ser más específico, a mí me decían, hay que orar por eso material que usted necesita, por esa provisión. Y yo siempre les decía que no, y porque no me nace, porque yo sentía, según la educación que había recibido de Dios, que yo tenía que orar era por la bendición de Dios, que nunca me faltara su amor, porque yo veía las cosas de una manera diferente. Dios me había hecho comprender a mí que mientras nunca me faltara el amor y la protección de Dios, nunca me iba a faltar absolutamente nada de lo material, de las cosas indispensables para este mundo, para poder vivir aquí. Y efectivamente, siempre tuve la mano de Dios allí conmigo, siempre, siempre. Es más, les voy a confesar, en estos sobres donde nosotros colocamos los diezmos y las ofrendas, hay una parte donde dice petición.
para que en la iglesia siempre se ore por la petición de esas personas. Y créanme que casi en todas las iglesias, si no sea en todas, se hace de esa misma manera. Pero yo siempre me rebelaba y decía que no. Yo decía, hay un tiempo para agradecerle a Dios y cumplirle con el diezmo y cumplirle con la ofrenda, agradeciéndole a Dios. Yo decía, y otro tiempo diferente para yo clamarle a Él y pedirle para mí. Yo me sentía como si yo le estuviera cobrando a Dios el diezmo y como si le estuviera cobrando a Dios la ofrenda, diciéndole, Señor, este es mi diezmo y mi ofrenda, pero yo necesito que me bendigas porque me falta esto, porque no tengo esto, porque tengo este problema. Y por eso yo no lo quería hacer de esa manera. Y a mí me decían, todo el mundo me decía, y los pastores, no, pero es que no es que le esté cobrando, sino porque queremos tenerlo ahí en la petición. Pero yo siempre buscaba otro momento diferente para escribir las peticiones o para orar por esas peticiones. Entonces, yo siempre encontré que Dios me bendecía porque Dios nos ha enseñado y eso fue lo que yo aprendí. Si nosotros que somos padres y somos imperfectos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, imagínense entonces nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto y que tiene un amor perfecto, ¿no nos va a dar entonces todo lo que necesitamos? Claro, y yo lo llevo a la realidad y es completamente cierto. Y ustedes los que son padres y madres de familia saben que si sus hijos o sus hijas les faltan los zapatos, puede que ellos ni le digan a ustedes que le faltan zapatos, pero ustedes lo ven que van a estudiar con los zapatos rotos, o que no están rotos, sino que ya le tallan porque le duelen, porque ya le ha crecido mucho el pie. Y ellos no le están pidiendo a ustedes, por favor, papá o mamá, necesito que me compres unos zapatos, porque estos ya me tallan, los necesito. Son de esos hijos que se quedan callados, porque saben que de pronto no hay, ¿cierto? No alcanza la provisión. Y se van con esos zapatos rotos, con ese maletín roto, con esos zapatos pequeños y apretados. ¿Cierto que nosotros como padres observamos eso? No necesitamos que ellos nos pidan zapatos para saber que ellos necesitan, ¿cierto? No necesitamos que ellos nos digan, papá, este maletín está roto. Necesito un maletín nuevo porque aquí hasta se me salen los cuadernos, los lapiceros, los colores. No necesitamos que ellos nos digan. Nosotros nos damos cuenta que ellos necesitan sin que ellos se acerquen a pedirnos. Y no, tampoco necesitamos que ellos nos lo pidan para que nosotros hagamos un esfuerzo y le compremos y le demos lo que ellos necesitan, porque lo que nosotros queremos como padres es que ellos estén bien y que se sientan bien, porque no están solos, ellos viven con nosotros. Y si viven en nuestra casa, viven dentro de nuestra cobertura como padres. Así que ese ha sido siempre mi punto de vista. Eso ha sido lo que yo entendí y aprendí, grabé en mi corazón. Hubo un tiempo en que yo tenía una moto pequeña, azulita, que ya mantenía estartalada, que me había regalado mi hermano mucho tiempo atrás. Y me había servido mucho, y me varaba mucho. Y la cambié por otra moto, que mi hermano hizo pues un cambio y la cambió. Y resulta un tiempo en que yo le metí un poco de plata para reparar el motor, le metí un poco de plata para reparar la parte eléctrica, y seguía molestando. Y a mí me decían, ore por una moto nueva, ore por una moto nueva. Y yo siempre decía, yo prefiero orar por la bendición de Dios, por el amor de Dios. Y las cosas se dieron. Tiempo más adelante, ¿acaso no tuve la oportunidad entonces de subirme en una moto 0 kilómetros y trabajar en esa moto y despreocuparme por repuestos y porque quedarme varado y cosas así? Y todo lo que necesitaba iba llegando a mí. Y se cumplía entonces en mi vida lo que yo he aprendido, donde dice las Escrituras, buscad el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás llegará por añadidura. Se cumplía. Y después de esta reflexión entonces entendamos algo muy importante, porque estamos hablando de las decisiones. Cuando nosotros vamos a tomar decisiones, vamos a ver acerca de las malas decisiones primero. Lo que estamos estudiando, muchas familias fueron destruidas, personas, personalidades, sentimientos, corazones, por tomar malas decisiones y por pensar más en lo material que en el amor de Dios, nuestro Padre que es perfecto, que está en los cielos. Amén. Así que entendamos algo, una reflexión muy importante. Hay ocasiones en lo que es más obvio resulta ser lo más equivocado para nuestras vidas. La decisión más obvia que nosotros podamos tener resultará la más equivocada. ¿Acaso lo más obvio? Vamos a ponerlos con ejemplos, con analogías, porque me encanta predicar con analogías. ¿Acaso lo más obvio para un ratoncito, un ratón que sale de su madriguera donde tiene
a sus ratoncillos pequeños? ¿Acaso lo más obvio cuando está buscando alimento y ve un queso que está sobre una trampa para ratones? ¿Acaso lo más obvio para ese ratoncito no es acercarse a ese pedazo de queso y tomarlo y llevarlo sí para su casa, para los suyos? ¿Acaso no es lo más obvio tomar el alimento que está frente a sus ojos? ¿O aquella ave que sale volando de su nido dejando sus polluelos allá que esperan el alimento y se acerca entonces y desciende y se para cerca de un alimento que llama mucho la atención y se acerca? Lo más obvio no es acercarse a ese alimento y tomarlo y llevarlo así para sus hijos y ver la abundancia que encontró a mitad de camino. Encontró abundancia de comida, abundancia de las cosas materiales. ¿Acaso lo más obvio no es acercarse a ese alimento, tomarlo y llevarlo entonces para el nido, para sus polluelos? ¿Acaso eso no sería lo más obvio? Si a nosotros se nos presenta una oportunidad material, ¿no sería como lo más obvio nosotros echarle mano, aprovechar y agarrarla en nuestras manos antes de que se vaya? Porque nos han enseñado que más vale pájaro volando que 100 volando, y nos han enseñado que una oportunidad, si nosotros no le echamos mano la primera vez, es posible que ni vuelva a pasar, ni vuelva a llegar por nuestras vidas y a nuestra casa, ¿cierto? Y a veces tomamos malas decisiones por esto mismo. Así que lo más obvio puede ser lo más equivocado para nuestras vidas. Yo pregunto, ¿se acordará el ratoncito cuando es atrapado por esa trampa? ¿Se acordará que momentos antes pudo tener la oportunidad de observar lo que iba a pasar si tomaba ese pedazo de queso y lo que iba a pasar si no lo tomaba? ¿Será que él se acordará que si no lo tomaba entonces sus pequeños ratoncitos iban a morir de hambre? ¿O él no iba a conseguir alimento si se esforzaba un poquito más? Porque pueda que escasee, pero que lo hay, lo hay. Ahora pensemos en esa pequeña ave, en ese pajarito. ¿Se acordará ese pajarito que por no meditar en una decisión que tomó, ante lo más obvio que es tomar un alimento, que iba a quedar atrapado en una jaula y que nunca más en su vida iba a poder extender sus alas y saber lo que significaba estar por encima de los aires? Ahora reflexionemos algo también muy diferente, acordándonos entonces del testimonio que yo les di ahora, de los compañeritos que yo tuve que se crecieron conmigo. ¿Acaso esos polluelos de ese pájaro, de ese pajarito, esos polluelos que estaban en ese nido, esperando a su papá, el pajarito, no anhelarían aún más que llegara su papá, más que llegara con alimento y con bendiciones? Creo que en eso todos estamos de acuerdo, que cuando nosotros observamos esta situación encontramos que estos pequeños polluelos anhelarían 100 o 1000 veces más que su papá llegara volando a ese nido para seguir conformando esa familia, así llegara con las manos vacías, ¿cierto que sí? Pues de esa manera recapacitemos y observemos. Estos pequeños necesitan más una familia que algo material. Pueda que con escasez, pero una familia sigue siendo una familia. Y cuando tenemos la bendición de Dios, podríamos estar caminando en el desierto y acampando allí, pero todos los días tendríamos agua y todos los días tendríamos sombra, como Dios cuando acompañó a su pueblo por medio de una nube, dándoles sombra durante el día, dándoles alimento a través de las rocas, dándoles alimento que caía como lluvia del cielo, y de noche, porque nosotros sabemos que en ese desierto, mientras que en el día hace un calor infernal, de noche hace un frío bajo cero. Es decir, que si usted tiene un vaso de agua, por la noche se le puede hasta congelar porque es bajo cero. Pero Dios, ¿qué hacía? Los cubría muy cerca de ellos con una columna de fuego para darles calor durante la noche. Así que entendamos algo, que es más importante mirar los propósitos de Dios, y en los propósitos de Dios está por encima de cualquier cosa material. Lo que es más obvio puede ser lo más errado para nosotros. Amén. ¿Y qué pasó cuando Noemí volvió y se dio cuenta, reconociéndole a las demás personas que le había ido muy mal y que la decisión que había tomado era la equivocada? Lo que hacemos muchos de nosotros, cuando nosotros erramos, es decir, cuando actuamos equivocadamente, lo primero que hacemos es mirar para los lados a ver a quién tenemos más cerca para echarle la culpa. Tristemente es nuestra forma de actuar.
le echamos la culpa a la persona que esté más cerca de nosotros. Y como Noemí no encontró a su esposo, pues ya había fallecido, para echarle la culpa, le echó la culpa a Dios. Leámoslo en el versículo número 20. Miren, en el versículo 20 nosotros leemos: y ella, cuando la gente la saludaba y le respondía, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí la que está volviendo después de más de 10 años que se había ido? Pues, versículo 20, ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿A quién le está echando la culpa ahí? Ahí le está echando la culpa a Dios por una decisión que tomó su esposo, y que muy seguramente entendemos que no consultó a Dios para tomar esa decisión. Y aquí les aclaro también otro nombre. Mire que Noemí significa dulce. Entonces ya le decían, allí no viene Noemí, la que siempre es dulce. Y ya le decían, ya no me llame más dulce porque vengo amargada, amargada. Ahora en adelante llámeme Mara. Y buscamos entonces en diccionarios bíblicos que Mara significa amargo. Llámeme amargo, porque Dios ha vuelto mi vida amarga. El Todopoderoso. Y echándole la culpa a Dios no se solucionan las cosas. Cuando nosotros nos damos cuenta que nos equivocamos, echándole la culpa a otras personas, no vamos a solucionar nada. Y echándole la culpa a Dios, menos vamos a solucionar las cosas. Menos. Evitemos en nuestra vida, en lo posible, hacer enojar a Dios con nuestras palabras y con nuestros actos. Y en lo posible, esforcémonos para que nuestras palabras y nuestros actos sean agradables a ese Dios que vive para siempre. Amén. Así que vamos a entender algo también muy importante. Esa decisión los llevó a ellos a vivir en amargura. Estas mujeres vivían en amargura. Pero la culpa no era de ellas, la culpa no era tampoco de Dios. Elimelech, su esposo, había tomado una determinación. Y como dijimos ahora, los que no se fueron, fallecieron, entonces murieron de hambre, no murieron de hambre. Se acomodaron, como dijo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que estaba acostumbrado a vivir en la abundancia, ¿cierto? En la riqueza, en mucha comida y también en la escasez. Porque así tenemos que vivir nosotros cuando creemos en el Señor, nuestro Dios, y tenemos fe en que Él es el que está cuidando de nosotros. Si Dios decidió que necesitamos un tiempo de escasez, entonces preguntémonos por qué y para qué, y ahí sí vamos buscando los propósitos de Dios. Pero no entonces busquemos entonces otros propósitos materiales, porque en Colosenses capítulo 3, como está escrito por el mismo apóstol Pablo, fíjate y concéntrate, pon tu mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, y no en las cosas de este mundo. No hagamos como hace el avestruz, que cuando hay un problema lo primero que hace es enterrar la cabeza, ¿cierto? En la arena. Así no va a solucionar nada. Al contrario, va a perder la perspectiva. Si nosotros levantamos la mirada, vamos a poder ver y a entender muchas cosas que antes no entendíamos. Así que vamos a aprender algo muy importante. Antes de tomar una decisión, primero, no se emocione. Apréndase esto porque son lecciones de vida. Cuando vaya a tomar usted una decisión, porque nosotros de vez en cuando nos llegamos a una situación, a un momento de nuestra vida en que tenemos que tomar una decisión, y comprendemos que esa decisión va a ser importante y determinante para nuestras vidas. Cada vez que vayamos a tomar una decisión, no se emocione. Cuando usted se emociona, usted toma una decisión equivocada. Así que lo más recomendable siempre es que usted, si está triste, no tome la decisión todavía. Si usted está muy contento, muy alegre, no tome la decisión todavía. O si usted tiene ira, tampoco tome ninguna decisión, porque todas las decisiones que usted tome con esos sentimientos van a ser parcializados por esa ira, por esa emoción o por esa tristeza. Y son decisiones de las cuales nos podríamos lamentar después cuando ya no tengamos entonces esas emociones encontradas dentro de nosotros y nos preguntemos, ¿yo por qué no lo pensé 2 veces? Cierto que cuando 2 personas tienen una discusión y deciden entonces lanzarse dardos, uno con el otro, se dicen cosas de las cuales se arrepienten después de que nos pasa la rabia, entonces nosotros como personas recapacitamos y pensamos, bueno, ¿yo por qué le dije esto? Si eso no es lo que yo siento, tampoco es lo que yo quiero. Como cuando discuten en un matrimonio, el esposo y la esposa, y entonces uno de los dos dice,
usted ya me tiene cansado, definitivamente me voy a ir de esta casa y me largo y no voy a volver nunca más. Y cuando se pasa la rabia, cierto que usted piensa, oh, yo no me quiero ir, definitivamente yo no me quiero ir. Yo estoy muy bendecido en esta casa, ¿cierto? Yo amo a mi familia y aquí tengo un calor de hogar. Entonces, no tomemos decisiones cuando tengamos cualquier tipo de emoción, cualquier tipo de emoción. Échese agüita en la cabeza, agüita fría, espere que le baje la emoción, espere que le baje la tristeza o la ira, y luego sí siéntese para ver si toma la decisión. Así que primero, no tomar decisiones con emociones. Segundo, después de que hayamos hecho lo primero, hay que meditar acerca de la decisión que vamos a tomar. Si nosotros nos sentamos a meditar, vamos a actuar entonces como hicieron el ratoncito y aquella pequeña ave que nosotros describimos ahora en nuestra analogía. ¿Acaso si esa ave se hubiera sentado a meditar acerca de ese alimento que estaba allí, no habría visto lo que había alrededor de ese alimento también? ¿Acaso ese ratoncillo no habría visto también esa trampa que tan grande estaba, que no lo había visto, pero estaba tan grande que si levantaba la mirada, hubiera podido observarla y hubiera determinado entonces la forma en que estaba construida y de qué manera podía quedar allí atrapado y no volver a escapar de allí? ¿Acaso entonces aquella ave no habría podido observar que esa jaula estaba levantada con un pedacito de palito amarrada con un hilo? ¿Y no le habría puesto algo de malicia y habría sentido inquietud en su corazón para no hacer lo que pensaba hacer por una emoción? Porque vio algo tangible allí, fácil de agarrar, una bendición. Como muchos dicen, no, es que esto se me presentó en el camino, esto es una bendición de Dios, y se meten de cabeza sin dejar las emociones a un lado y sin meditarlo antes, y después cuando yo les he ido mal, no, eso es Satanás que me engañó, ese es el diablo cochino que se metió y me engañó. Pero nosotros podemos meditar antes de hacer estas cosas. Tomemos decisiones sabias, meditemos antes de hacerlas. Amén. Tercero, después de que hayamos dejado las emociones a un lado, de que hayamos meditado bien, lo que debemos hacer es orar. Orar, porque si nosotros no oramos, es decir, orarle a Dios, si nosotros no le oramos a Dios y no le pedimos a Él mismo que sea nuestro consejero, ¿quién mejor consejero que el que sabe el futuro? Él sabe lo que va a pasar el día de mañana. Pues Él es el que yo quiero consultar, el que yo quiero que se acerque a mí y me diga, vete por este camino, porque por este camino hallarás la bendición, la vida, la abundancia, la riqueza y el amor, y nunca te faltará nada. No te vayas a ir por ese otro camino. Y cuando llega entonces esa claridad a nuestra vida, no tenemos entonces inquietudes. Llega algo a nosotros que conocemos como esa paz interior, esa paz en nuestra alma. Porque cuando Dios nos corrobora y nos confirma algo, sentimos paz en la decisión que nosotros vamos a tomar. Pero cuando no ha llegado esa paz a nosotros, yo les digo, iglesia, no tomen una decisión. Espérense, sigan meditando más y sigan orando mucho más. Oren mucho más. Hay que consultar al consejero divino, al consejero, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nadie tiene la sabiduría que Él tiene y nadie tiene el conocimiento del tiempo que Él tiene. Amén. Miren lo que dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, versículo 9. Hablando de esto mismo. Miren que es bíblico lo que estoy hablando acá. Primera Samuel 9:9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Entonces allá consultaban eran a los profetas de Dios. Y cada vez que alguien iba a hacer algo, en el pueblo de Israel algo importante, ¿qué es lo que iban a hacer primero? Decían, venga, vamos a consultar primero a Dios. Vamos a consultar primero a Dios. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos de tomar en nuestras vidas. Consultemos a Dios. Si nosotros no le consultamos, nos vamos a dar golpes, y golpes de cabeza, y fuertes, y de los que duelen mucho. Mire lo que dice también en el primer libro de Samuel, capítulo 23. Vámonos allí mismo al capítulo 23. Que es bíblico lo que nosotros estamos hablando aquí. Esta enseñanza es completamente bibliocéntrica. Primero de Samuel, capítulo 23. Veamos lo que dice en el versículo número 4. Dice así: entonces David, hablando del rey David, mucho tiempo después, entonces David volvió a consultar a Jehová, es decir, volvió a consultar a Dios,
Y Jehová le respondió y dijo, levántate, levántate David, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Entonces, nosotros recordamos que ese no es el único pasaje, nosotros hemos leído cantidad de pasajes donde los reyes del pueblo de Israel, donde líderes del pueblo de Israel, donde muchos sacerdotes de Dios consultaban a Dios antes de hacer algo importante. Antes de que David saliera para la guerra, primero le consultaba a Dios. Y si Dios les decía, vayan porque yo les voy a dar la victoria, entonces iban. Y si Dios les decía, no vayan porque yo no estoy con ustedes, ellos preferían no salir a la guerra. Así los atormentaran los enemigos. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a la guerra, vamos a tomar una decisión, vamos a avanzar, vamos a hacer un cambio significativo en nuestras vidas siempre y cuando Dios nos diga, ve que yo estoy contigo y yo iré delante de ti. Solamente si Dios nos confirma, vamos a hacerlo. Y hay muchos pasajes bíblicos donde nosotros encontramos esto. ¿Estamos aprendiendo algo importante hoy? Amén. Así que aprendimos 3 pasos importantes antes de tomar una decisión. ¿Cuál era la primera? Dejar las emociones a un lado. La segunda, meditarlo, y meditarlo, y meditarlo. Detenerse en ese afán, que es que yo tengo que tomar la decisión ya, porque si no se me da la oportunidad, déjela que se vaya, déjela. ¿Por qué? Porque es que usted no tiene la confirmación de Dios, usted no tiene paz en su interior para eso todavía. Porque si tomamos una decisión equivocada, después nos vamos a lamentar y vamos a decir, mejor no me hubiera ido por acá, mejor me hubiera esperado. Como cuando uno le ofrecen un negocio y le dicen, piénselo, pero ya, se le acabó el tiempo, sí o no. Quedémonos quietos hasta que Dios nos diga, avanza por este camino. Amén. Y tercero, pedimos la asesoría del Dios que todo lo sabe. El Dios el Altísimo, porque sí lo conocemos. Amén. Bueno, entonces hemos aprendido acerca de las malas decisiones y cómo hacer para que no caigamos en malas decisiones. Y miren entonces lo que pasó por las buenas decisiones. Ruth tomó una muy buena decisión. ¿Cuál fue esa buena decisión que tomó Ruth? Leámoslo otra vez en el versículo 1, del capítulo 1, versículo 16 y 17. Del libro de Ruth. Vamos al primer capítulo, versículos 16 y 17. Miren la buena decisión que tomó esta mujer. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que fueres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré, y yo seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mire que ella pone inclusive a Dios por delante de su afirmación. Así me haga Dios, lo está poniendo como testigo. Y aunque hayamos explicado y hablado que esta era una mujer moabita, de los que no conocen a Dios, tengamos muy presente que se había casado con unos hombres, o con un hombre, las mujeres que sí conocían a Dios. Y ellos muy seguramente la habían compartido, porque para que ella haya citado a Jehová en esa afirmación, es porque ya lo conocía. Y es porque seguramente sentía paz, en que lo mejor era renunciar a todo lo que ella conocía atrás, e irse con la que era su familia en ese entonces, con esa mujer, y buscar al Dios verdadero. Amén. Y encontramos también nosotros entonces que estas buenas decisiones reflejan muchas cosas, como las que le reflejaron a esta mujer. ¿Qué reflejan las buenas decisiones? Para que usted sepa cuándo ha tomado una buena decisión. Una buena decisión, para que lo ayude a meditar mucho, refleja lealtad. Una buena decisión, vuelvo y lo repito, refleja lealtad. Como la lealtad que reflejó que reflejó Ruth para con su suegra Noemí. Lealtad. Cuando vas a tomar una decisión y tienes que pasar por encima de alguien, en la misma meditación te darás cuenta cuál sería el camino equivocado. ¿Qué más refleja? La buena decisiones refleja unión. Unión. Porque una buena decisión nunca va a ser fragmentar una familia, fragmentar una casa o destruir un seno familiar. Y esa es la unión que perseveró entre Noemí y su nuera Ruth. Y también lo más importante para nosotros, refleja comunión con Dios. Una buena decisión refleja que usted ha tenido una buena comunión con Dios. Porque si nosotros no tenemos una buena comunión con Dios, entonces ¿cómo vamos a acercarnos a Dios para preguntarle? A una persona que no tenga comunión con Dios,
le da hasta pereza orar, le da pereza pedirle a Dios que le dé direccionamiento para tomar cualquier decisión. Cuando se levanta, le da pereza darle gracias a Dios por el nuevo día. Cuando se acuesta, le da pereza darle gracias a Dios y pedirle por el nuevo día y pedirle por los suyos y por la provisión. Una buena decisión refleja que Dios lo llevó a tomar esa muy buena decisión y que va a caminar bendecido. ¿Cierto que sí? Amén. Y para terminar, contextualizando sobre lo que hemos aprendido y estudiado hoy, acerca de esta mujer que Dios exaltó por lugares altos, siendo una moabita, les voy a decir lo siguiente. Más adelante esta mujer, y lo podemos leer porque solamente encontramos 4 capítulos en el libro de Ruth, esta mujer se casó con un hombre llamado Boz, y dice la Biblia que este hombre era de los más ricos que habían en esa región, en Belén, y se los dejo para que ustedes lo lean. Y este hombre era muy rico, y además de eso, Dios le permitió a esta mujer ser tan importante para la historia que llegó a ser la bisabuela del rey David. Y ustedes saben que el rey David no fue cualquier persona en el pueblo y la historia de Israel. Ella llegó a ser la bisabuela. Y miren cómo una mujer que tenía sangre de otro pueblo diferente, Dios la utilizó y permitió enseñarnos a través de la historia a esta mujer que nosotros los gentiles que no somos descendientes del pueblo de Israel, porque aquí donde ustedes me ven, yo no nací por descendencia ni de la tribu de Rubén, ni tampoco la de Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Efraín. Yo no soy descendiente de ninguna de esas tribus, es decir, yo no pertenezco físicamente o por grado de consanguinidad al pueblo de Israel, pero aún así la bendición ha llegado a mi vida porque ha llegado la palabra de Dios y puede que sea el pueblo de Israel, pero por medio del pueblo de Israel Dios ha marcado la historia de toda la humanidad y hoy ha llegado a nuestras casas y a nuestras vidas por la salvación de Cristo Jesús hacia los gentiles que somos nosotros, y por eso ha derramado su preciosa sangre. Amén. Y si estamos aquí nosotros sentados es porque hemos tomado una sabia decisión de venir a buscar la palabra de Dios para instruirnos en la palabra de Dios. Sigamos tomando esas sabias decisiones, sigamos buscando los atrios del Señor para que el Señor nos ministre y nos enseñe siempre a tomar una decisión. Amén. Cuando nosotros somos bendecidos en nuestras decisiones, ¿de qué nos vamos a preocupar? Siempre nos va a ir bien. Siempre es siempre. Miren lo que dice en el capítulo número 4 de Ruth, versículo número 14. Voy a leerlo aquí, para que ustedes se animen en sus casas y se lean todos los 4 capítulos de Ruth, de lo que hemos estudiado acerca de esta mujer. Y digo porque esta vez sí le podemos echar la culpa a Dios de que fue Dios quien le dio la bendición a esta mujer. ¿Para qué? Para que viviera en abundancia. Y ella no se fue pensando en que me voy a ir a casar con un hombre que se llama Boz porque tiene muchas riquezas. Ella se fue pensando en que iba a acompañar a una viejita pobre que no tenía dónde llegar, más que a la casa donde ella vivía anteriormente, y que no tenía más hijos con quien casarse. En su humildad tomó una buena decisión y Dios la ha bendecido enormemente. Ahí sí le podemos echar la culpa a Dios porque aquí está escrito. Mire que está escrito, voy a leerlo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltara hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Vio? Que fue Dios que lo hizo, dice la palabra. Versículo 15. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Cuando dice su hijo, es porque Ruth tuvo un pequeño con ese hombre Boz. Y le dieron nombre de vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Allí dice a Noemí, pero si usted lo lee bien todo el contexto, hace referencia a que ya la abuela. Entonces por eso lo dicen así. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Ahí llegamos a Boz, que es el esposo de esta mujer. Boz engendró a Obed, que es el hijo de ellos. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, quien iba a ser el rey, el gran rey de esa nación. Y dice la Biblia que nunca jamás ha habido ni habrá
un rey humano como David. Nunca. Y ustedes saben, después de la genealogía de David nació también Jesús. Porque Jesús fue hijo directamente por grado de consanguinidad de Dios. Porque concibió en María estando ella en virginidad. Pero si ustedes buscan el grado de consanguinidad de María, ella venía de descendencia de David. Así que nosotros entendemos algo muy importante. Esta mujer tuvo un privilegio enorme en la historia de la humanidad. ¿Cierto que sí? Amén.